En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Consultorio de bolsa aquí en Radio Intereconomía con ustedes 915331851 y con Samuel Plaza. Samuel, ¿qué tal? Buenos días. Hola Susana, muy buenos días. Samuel Plaza es director de JFD Brokers España. Oye, y lluviosa también a la renta variable. ¿Cómo ves al mercado en Europa y en España? ¿Es un pequeño tropezón o puede significar el principio de una corrección más importante? Bueno, lo que sí estamos viendo es que en líneas generales en Europa lo que vemos es que continúan de momento la fase correctiva, ¿no? Desde que alcanzáramos los máximos, por ejemplo, en el caso del Eurostock en el entorno de los 5.120, todavía no hemos conseguido, ¿no?, superar esos niveles, ¿no? Y sobre todo se hace muy plausible, por ejemplo, en índices como el DAX alemán, que no consigue volver, ¿no?, a entornos de los 18.700 puntos. Y por supuesto hoy, pues bueno, en Francia, donde estamos viendo rupturas de niveles de soporte muy importantes por debajo de los 7.900, ¿no? Parece que el adelanto electoral que ayer anunció Emmanuel Macron, pues está afectando de forma negativa al CAC francés, al índice de Francia, y esto, pues bueno, parece que tiene algo de contagio en el resto de índices. Sin embargo, lo que sí observamos es que, bueno, el IBEX 35, aunque hoy también viene con ciertas correcciones, de momento mantiene su tendencia alcista, mantiene esa secuencia de máximos y mínimos crecientes, al contrario que el resto de los índices europeos, ¿no?, de los principales índices europeos. Por tanto, pues bueno, tenemos ahí ciertas dudas, ¿no?, en cuanto a los principales selectivos de Europa, pero en el IBEX 35 de momento la verdad que mientras que mantengamos los 11.160, 11.200 puntos, pues yo creo que la tendencia sigue siendo totalmente alcista. Así que bueno, veremos en los próximos meses y digamos confirmamos, ¿no?, esas nuevas correcciones o esa fase correctiva. Si la tendencia es alcista, aprovechamos la corrección para comprar. ¿Qué compramos? Sí, pues mira, pues ahora mismo estábamos, de hecho, esta mañana, ¿no?, discutiendo algunos valores que creemos que están interesantes, un poco saliéndonos, ¿no?, de todo tema bancario por ese inicio de las bajadas de los tipos en Europa y demás, que también la semana pasada tuvimos esas correcciones, sobre todo a nivel bancario. Vemos como, por ejemplo, Telefónica está teniendo a nivel técnico muy buen comportamiento, está superando, de hecho, el viernes cerró ya por encima de los 4.35, que era un nivel de resistencia importante, y por encima de los máximos los máximos que hizo el pasado viernes en la zona de los 4.48, Telefónica podría ser un valor a tener muy en cuenta para tomar posiciones alcistas. También estuvimos analizando, por ejemplo, ACS, que también está marcando nuevos máximos. El viernes nos dejó también precios por encima de esa resistencia de los 40,83, y la verdad es que en principio nos gusta bastante. Y luego, por último, también hemos observado a AENA, que está justo a punto, no lo consiguió el pasado viernes y hoy ha abierto con un ligero gap bajista, pero está muy muy cerca de romper esa barrera, esa resistencia de los 184,90, ¿no? Por tanto, en el momento que veamos una consolidación por encima de esos niveles, AENA también podría ser una opción alcista muy interesante. Dentro del mercado americano, ¿cómo ves los índices ante la reunión esta semana de la Reserva Federal de Estados Unidos y ante el dato de la inflación que vamos a conocer? Bueno, pues es semana clave, ¿no?, para Estados Unidos. Ya el viernes vimos pues que ese dato de empleo sigue siendo muy fuerte. Esto parece ser o hace que las expectativas de bajadas de tipos de interés en Estados Unidos se sigan enfriando, ¿no? Ya hay muchas dudas de que este año pueda haber 3 bajadas de tipos de interés, y el barómetro de la Reserva Federal nos lo indica de esa manera, ¿no? Vemos como el consenso de los analistas cada vez ven menos probable que septiembre sea la fecha idónea para hacer esa primera bajada de tipos de interés. Dicho esto, esta semana tenemos el dato de IPC de Estados Unidos y después inmediatamente, la misma sesión el miércoles, tenemos la decisión de tipos de interés. Obviamente
no va a haber bajada de tipos en esta reunión. Esto es algo que yo creo que ya está total y absolutamente descartado, y vamos a ver qué ocurre con la inflación, porque las estimaciones nos dicen que estaremos en el anual aproximadamente en el entorno del 3,4%. Si hay un repunte de la inflación, que es en principio lo que se podría esperar viendo otros datos que hemos observado en semanas anteriores y también viendo un poco lo que ha ido ocurriendo en Europa con los datos de IPC, si se produce este repunte de la inflación, pues posiblemente se seguirán enfriando esas expectativas por parte de la Reserva Federal. ¿Esto cómo se traduce? Pues bueno, la semana pasada, por ejemplo, en el caso del S&P 500 vimos de nuevo máximos por encima de los 5.350, ¿no? Que era su máximo anterior, aunque al final de esta semana hubo una pequeña corrección. En el tecnológico, de momento, se mantiene también la tendencia alcista, se siguen marcando nuevos máximos, aunque pueda haber ligeras correcciones quizás esta semana, ¿no? o la próxima. Y luego en el caso del Dow Jones, pues en principio estamos viendo cierta recuperación, ¿no? En torno pues a los 39.000 puntos y viniendo desde esos puntos anteriores de los 38.500 o los 38.000 puntos, ¿no? Por tanto, en principio, parece que Wall Street o que los principales índices americanos siguen mostrando cierta fortaleza y cierto optimismo, aunque, bueno, obviamente los datos, como te decía antes de esta semana, los datos del miércoles marcarán, yo creo que toda la semana, ¿no? Y hay una especie de expectativa de lo que pueda ocurrir en estas dos citas, ¿no? En Estados Unidos. Bueno, voy a ir con los oyentes. Yo tengo algunas consultas a través del chat del canal de YouTube de Radio Intereconomía y tengo también algunas consultas al 609 22 47 16. Buenos días. Quería entrar en Repsol, Arcelor y Acerinox, siempre y cuando el experto me diga que es buen momento. Y si no es así, que me aconseje 3 valores, siempre de la bolsa española, en los que hubiera oportunidad de entrada. Entrar en Repsol, Acerinox y Arcelor. ¿En alguna de las 3? ¿En las 3 o en ninguna? Pues vamos a verlo directamente, vamos a irnos a los gráficos. Arrancamos con Repsol, que bueno, que en la jornada del viernes marcó o volvió otra vez a un nivel de soporte muy importante, la zona de los 14.30. Esa zona podría ser, pues bueno, una zona de rebote importante, al menos lo está marcando en esta sesión, pero si queremos seguridad para tomar posiciones alcistas en Repsol, deberíamos esperar la ruptura de los 15,34, ¿vale? Ese es el último máximo que nos ha marcado más recientemente, más de corto plazo, y por tanto la confirmación estaría en ese entorno, ¿de acuerdo? De los 15, como te decía, 15.34, 15.35. En el caso de Acerinox, de momento no lo veo posible para tomar posiciones alcistas. Sí es cierto que tiene un soporte muy importante en zona de 9.64 y quizás en ese entorno se podrían tomar posiciones alcistas, dado que estamos viendo ya máximos y mínimos crecientes, algo que es positivo, pero de nuevo, para mí, bajo mi punto de vista, la forma más conservadora o más óptima para tomar posiciones en Acerinox sería esperar la ruptura de los 10,80. Y luego, por último, en el caso de ArcelorMittal, de momento lo que vemos es una secuencia correctiva de corto plazo. De hecho, hoy está abierto por debajo de los 23,20 y creemos que, bueno, que en el caso de ArcelorMittal yo creo que podría hacer una corrección un poquito mayor hasta la zona de los 21. Por tanto, no sería una opción bajo mi punto de vista. Entre las 3, la que más factible veo quizás sea Repsol. Si le tuviera que recomendar un título así para la sesión de hoy o sesión de mañana, lo que te he comentado un poco al principio, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Telefónica, vemos ya la confirmación que tuvimos la sesión del viernes pasado, y bueno, de momento mantiene por encima de los 4.30, de los 4.34 aproximadamente, y quizás Telefónica sí sea una opción, yo creo que más viable para el corto plazo, ¿no? Al menos con un objetivo a los 4.99. En el canal de YouTube de Radio Intereconomía, José Genzor dice, ¿me puede dar su recomendación para entrar en Vonovia y en BBVA? Venga, pues vámonos a Vonovia y BBVA. Y BBVA. Pues vamos a verlo directamente. Si te parece, arrancamos con BBVA, que bueno, todos conocemos un poquito la inestabilidad que estamos viendo en las últimas semanas dentro del título, a razón de esa OPA sobre el Sabadell, pero a nivel técnico sí es cierto que estamos ya muy cerca de unos niveles de soporte muy relevantes, en torno a los 9.17, 9,20, quizás esa zona sería bastante accesible para tomar nuevas posiciones alcistas, y además también hubo un rechazo
muy interesante, ¿no? En esos niveles en la pasada sesión del viernes. Quizás si queremos estar un poquito más seguros de que, digamos, tomamos la posición cuando ya arranque de nuevo el impulso alcista, se pueden colocar, yo creo que posiciones por encima de los 10,12, 10,13, ¿vale? Para el caso de BBVA. Y luego en el caso de Vonovia, pues bueno, hemos visto cómo se han roto ya en el caso de Vonovia una zona de resistencia muy importante, zona de los 28,73, 28,75 y quizás por encima de los 30,30, que son esos últimos máximos de las sesiones de la semana pasada, creo que fue sesión de martes, miércoles, por encima de esos máximos que nos marcaron en esas dos sesiones, ahí sí se podría buscar también una posición alcista, ¿no? Por tanto, bueno, son dos valores que yo creo que muy interesantes, tanto Vonovia como BBVA, para, pues bueno, en las próximas sesiones, si realmente arranca un módulo alcista, pues se puedan tomar posiciones alcistas. Otra nota de voz. Hola, buenos días. Mire, quería preguntar al analista qué le parecería entrar hoy en Société Générale, dada la caída que está teniendo. ¿Qué le parece y cómo estima el precio de entrada? Muchísimas gracias y un saludo para ustedes. La caída de los bancos en Francia es por la convocatoria de elecciones anticipadas, ¿no? Eso les está trastocando. Sí. Sí, lo hemos estado viendo esta mañana a primera hora para ver un poco cómo venían un poco las caídas. En líneas generales, pues bueno, obviamente creo que es un mal momento ahora mismo, ¿no?, para buscar posiciones alcistas. Yo creo que hay que esperar un poco, ¿no?, a conocer más noticias, conocer más detalles, digamos que el mercado se calme un poco para buscar posibilidades de toma de posiciones a nivel general en todo el mercado francés. Aún así, pues bueno, en el caso de Société Générale, lo que seguimos observando es una estructura de lateralización, ¿no?, digamos, y viene de bastante lejos, viene prácticamente desde marzo de 2022, en el cual sigue cotizando en un rango entre los 19 y los 28 euros, ¿no? Por tanto, de momento yo no lo veo factible el hecho de tomar posiciones en un título que está totalmente en rango, en zona lateralizada, y de hecho está cotizando en niveles intermedios, ¿no? Zona de 24,61, perdón. Por tanto, pues bueno, yo esperaría la ruptura de esa zona de resistencia que vemos claramente en el entorno de los 28,36, y si a partir de ahí se produce una consolidación, pues perfecto. Si preferimos buscar zonas bajas, pues habría que esperar, yo creo que zona de los 19,25, pero ahora mismo el título se encuentra justamente en medio de ese rango lateralizado y puede pasar cualquier cosa, ¿no? Desde una continuación alcista, una recuperación, o la continuación de las caídas, que por la inestabilidad que estamos viendo en Francia es lo más probable. Así que yo creo que ahí hay que estar tranquilos. Muy bien. También a través del canal de YouTube dice Antonio Ginés, buenos días. ¿Es momento para entrar en CaixaBank? Un saludo. CaixaBank. CaixaBank, si es buen momento ahora mismo, bueno, depende del planteamiento, ¿ok? Porque, bueno, si es cierto que en el corto plazo hemos hecho una ruptura del último máximo que nos hizo en los 5,21, la sesión del viernes cerró por encima de esas zonas, pero sí es cierto que estamos viendo un patrón bastante claro de reversión bajista, ¿no? Por tanto, podríamos ver alguna corrección en el corto plazo. Y es más, teniendo en cuenta, pues bueno, las bajadas de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, yo creo que es momento de esperar. Si se busca una operación más de corto plazo, más intradiaria, y bueno, que digamos que se pueda seguir muy al detalle o muy encima de ella hasta que no superara los 5,30, 5,32, yo no tomaría, digamos, posiciones alcistas, ¿no? O sea, el movimiento sigue siendo positivo, la tendencia de fondo sigue siendo alcista, pero pues bueno, hay ya varios diferentes patrones que nos indican que podría venir una corrección en el caso de CaixaBank. Por tanto, hay que buscar movimientos de continuación, movimientos de rupturas de máximos, que es justamente lo que te decía, ¿no? Esos 5,30, 5,32, para buscar una posición alcista. Vale. Voy con otra consulta a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía. Pedro, buenos días. ¿Podría analizar ACS y también A3 Media? Esta última comprada a 5,36. Gracias. Venga, vamos a ver. A3 Media y ACS, que también lo hemos comentado, lo hemos comentado hace un ratito. Y bueno, ACS, en el caso de ACS es un poco... 40,10 ha dicho, compradas.
A 40,10. Sí. Bueno, pues yo creo que de momento mantener por lo que te decía antes, ¿no? Está rompiendo niveles y está consolidando por encima de niveles de resistencia importantes. 40,83, yo creo que se puede mantener, y su stop inmediato, o su zona, digamos, donde ya podríamos observar quizás pues un cambio de la tendencia, no lo observamos hasta la zona de los 35,20, ¿no? Por tanto, yo creo que de momento se puede mantener, también depende de su estilo de operativa, ¿no? Si es más cortoplacista, si es más intradiario, o lo que busca más es el medio o largo plazo. Pero bueno, en definitiva, yo creo que se puede mantener perfectamente. El stop debería estar situado en torno de los 35,50, y vamos a ver la sesión de hoy y las próximas sesiones. Si vemos que mantiene o que hace cierres de sesión por encima de los 40,83, sin ningún problema. Si observa ya algún cierre por debajo de ese nivel, pues bueno, quizás a lo mejor sería interesante subir stops, generar ya o garantizar algo de beneficio, pues en el caso de que pues la acción se diera la vuelta, pero de momento la tendencia sigue siendo alcista y no debería ser preocupante. Y luego en el caso de A3 Media, que creo que las tenía compradas a 5, había comentado 5,10 o algo así. Lo miro, A3 Media, 5,36. A 5,36, sí. Pues bueno, justamente ha comprado recientemente justamente en el máximo, o a lo mejor si la lleva ya arrastrando desde hace mucho tiempo, pues entendamos que ya está en una zona de equilibrio, ¿no? Lo cierto es que A3 Media, como vemos en el gráfico, en las últimas semanas, el último mes prácticamente ha tenido una fuerte subida, ¿no? Prácticamente desde cotizaciones de en torno de los 3,53 hasta los 5,40 aproximadamente, ¿no? Está extremadamente sobrecomprado y por tanto podría haber alguna corrección. Luego ya dependería un poco del planteamiento que llevemos, ¿no? Si es un planteamiento de medio largo plazo, pues es un valor que ha estado muy infravalorado y que se está recuperando muy bien en los últimos meses, y por tanto, pues bueno, se podría mantener, yo creo que sin ningún problema. Pero en el corto plazo posiblemente veamos algunas correcciones, porque como te digo, ¿no? Llevamos muchas sesiones consecutivas encadenando beneficios en la acción, y podría haber alguna pequeña corrección técnica que nos pudiera llevar a entornos de los 4,50 aproximadamente. Muy bien. Pues Samuel Plaza desde JFD Brokers España. Hacemos paradita y volvemos en Capital Intereconomía con más consultores hasta las 10:20. Y ojo, porque les avanzo que a partir de las 11 abrimos empresas con identidad. ¿Sabía usted que las devoluciones generan 2.500 millones de euros de toneladas de residuos y que producen 5 millones de toneladas de CO2 debido a los desplazamientos que conllevan? Hoy vamos a ponerle solución en empresas con identidad, con una empresa española, una empresa de logística inversa que ha solucionado uno de los principales problemas de la moda, las devoluciones. If Returns será nuestro protagonista. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Consultorio de bolsa con ustedes, 609 22 47 16. Tienen también el canal de YouTube de Radio Intereconomía. Ahí pueden ver los gráficos de Samuel Plaza, director de JFD Brokers España. Samuel, estás ahí, ¿verdad? Aquí estoy, Susana. Oye, me interesa Nvidia y Apple. Si tuvieras que elegir una de las dos para tomar posiciones ya, hoy mismo, ¿con cuál te quedarías? A ver, hoy cuando abra el mercado americano tendremos el slip de Nvidia, que empezará a cotizar a 120 aproximadamente. A ver, Nvidia yo creo que va a ser una muy muy buena oportunidad después de este slip, ¿no? O sea, va a dar cabida a muchos más inversores, ¿no? Por tanto, si ya tenemos acciones de Nvidia, nos van a dar, creo que son 9 acciones por cada acción que vamos a tener, y por tanto comprar de nuevo Nvidia a 120 yo creo que sería una muy buena opción, ¿no? En ese entorno, debido al enorme potencial que tiene. Y de hecho la semana pasada estuve leyendo que JP Morgan establecía pues todavía un recorrido del 50%, ¿no? Al alza, ¿no? Que tiene todavía Nvidia. Por tanto, yo creo que puede ser una buena oportunidad. A nivel más técnico, pues bueno, yo esperaría un
un poco las próximas sesiones a ver qué es lo que ocurre con Nvidia, y en el caso de Apple lo veo pues, bueno, a nivel técnico mucho más claro, ¿no? Porque vemos cómo está casi a punto de romper los máximos anteriores, los 198, 199 dólares, después de recuperarse de esas zonas de soporte, de esos niveles anteriores mínimos de los 165,80, y si consolida por encima de esos 198, 199, tenemos un patrón de pauta plana de libro, ¿no? Prácticamente. Por tanto, pues yo creo que sería una muy buena oportunidad en Apple a partir de la ruptura que se pueda producir, sesión de hoy, sesión de mañana, en torno de los 199, 200 dólares. Y como te decía, ¿no? En el caso de Nvidia yo esperaría por el tema del sleep que se está produciendo, y bueno, en las próximas sesiones analizar y ver un poquito por dónde por dónde podemos digerirlo, ¿no? José, buenos días. Buenos días. Dígame. A ver, un Santander a 4,53 a corto plazo, y cómo ve el Eurostock 50 a largo plazo. Santander y Eurostock 50. Muy bien, tomo nota, gracias, muy amable. ¿Qué dices? Ok, Samuel? Perfecto, pues vámonos a Santander, que me decía que lo tenía a 4,54 aproximadamente, ¿no? A ver, la realidad es que, bueno, Santander la semana pasada, con todo el tema de los tipos y demás, sufrió bastante y no ha conseguido batir los máximos anteriores de corto plazo, que están en los 4,89, ¿no? Y es bastante probable que veamos algunas correcciones. Para mí la referencia ahora mismo más importante, la zona baja de Santander, estaría en el entorno de los 4,35, ¿ok? Y tiene una zona intermedia que serían los 4,52. Por tanto, bueno, si aguanta esos 4,52 es alerta, ¿de acuerdo? Cuidado, porque esa zona es muy importante, y podría mantener, yo creo, que la tendencia al alza, pero si rompe los 4,35, yo creo que la corrección va a ser un poquito más profunda, y podríamos irnos perfectamente a entornos de los 4,23 o de la zona de los 4. Por tanto, yo creo que ahora mismo está marcando ahí zonas de techos y podría hacer algún tipo de corrección. Que vigilen muy de cerca esos 4,52, y si ya sobrepasamos los 4,35, podemos dar por confirmada el inicio de esa corrección bajista, que nos podría llevar, como te digo, a ese entorno de los 4,23 o la zona de los 4. Luego, en el caso del Eurostock a medio largo plazo, pues bueno, si nos vamos a gráfico diario o a gráfico semanal, seguimos observando una tendencia al alcista, pues sana, fuerte, y que no nos invita a pensar que se va a terminar pronto, ¿no? ¿Cuál es la referencia para el medio largo plazo más importante en el Eurostock? Yo creo que son los 4.858, que fue el último mínimo creciente que hizo dentro de toda esta secuencia, ¿no? O sea, si el Eurostock perdiera esos 4.858, entraríamos ya en una fase correctiva muy importante para irnos directamente a los 4.600, 4.595, ¿no? No creo que este sea el escenario en estos momentos. Yo creo que puede aguantar perfectamente esa zona de soporte y retomar de nuevo impulsos al alza. Pero sí es cierto que desde las últimas semanas estamos observando pues un rango lateral, una estabilización, una consolidación entre los 5.120 y los 4.858, ¿no? que comentaba. Por tanto, para mí, para medio y largo plazo, esas son las dos referencias que tenemos que tener en cuenta. Aún así, como te decía, en el gráfico semanal observamos una tendencia claramente alcista, máximos y mínimos crecientes. Esto de momento no ha cambiado y no hay perspectivas de que cambie en el corto plazo. Por tanto, pues bueno, hay que vigilar, ¿no? Yo creo que esas zonas que hemos comentado. Mira, a través del canal de YouTube dice Mesalín, buenos días y muchas gracias por la ayuda que ofrecen en el programa. ¿Me puede analizar IAG? Las tengo compradas a 2,04. IAG a 2,04. Pues venga. Vámonos a IAG. Ok, a 2,04. Bueno, sí es cierto que IAG ha tenido buen comportamiento recientemente en las últimas sesiones, con esa ruptura de un máximo anterior que tuvimos, o una zona de resistencia importante en el entorno de los 2, pero bueno, estas últimas sesiones llevamos ya como 5 sesiones consecutivas en correcciones, ¿no? Y tenemos diferentes patrones que nos indican que la corrección se podría prolongar. Aún así, la secuencia sigue siendo alcista, seguimos teniendo máximos y mínimos crecientes, ¿no? Por tanto, pues bueno, yo creo que de momento la puede mantener sin ningún problema. Vamos a ver si IAG se recupera hasta esa zona de los 2,25,
consigue romper esa resistencia y el siguiente objetivo ya estaría en 2.56, y el nivel que debe, digamos, vigilar, ¿no?, para ver si realmente, pues, para salir de la posición o que, digamos, nos pueda confirmar un cambio de tendencia, bajo mi punto de vista sería la zona del 1.83. Para mí es ahí donde deberíamos situar aproximadamente el stop de esa posición. Por tanto, bueno, de momento yo creo que sentido positivo, máximos y mínimos crecientes, estamos en unas ligeras correcciones que pueden ser normales, el sentimiento es también bastante positivo, pero obviamente tiene un reto que es el de la ruptura, ¿no?, de esa resistencia anterior que tenemos en los 2.25. Si consigue volver a esos niveles y superarlos, pues bueno, es una opción que hay que mantener porque su siguiente objetivo sería los 2.56. Vale. Otra, a través del canal de YouTube. Así vamos viendo tus gráficos y lo que nos vas mostrando. Dice, a ver, IAG, mira, Vinci. Dice Manuel Rodríguez, buen día. ¿Qué opina Samuel Plaza de Amundi y dónde compraría Vinci y Airbus? Si las ve como oportunidad, gracias. Amundi, Vinci y Airbus. Venga, pues vámonos a Amundi. Sí es cierto que está haciendo algunas correcciones, obviamente todo el selectivo francés, ¿no?, pues está hoy en fases de correcciones, y de hecho Amundi, pues bueno, viene ya de los 72,46 con una caída hasta la zona de los 64,85 aproximadamente, pero justamente en esa zona nos encontramos con una estructura de throwback, ¿no? Lo que era antes una zona de resistencia se está convirtiendo ahora en una zona de soporte. Por tanto, ese entorno de los 63, 64 euros por acción puede ser un buen momento para tomar posiciones. Si se quiere ser un poquito más conservador, pues bueno, podríamos irnos a los 60 con 36. Pero en principio la secuencia es bastante positiva, se rompió ya una estructura bajista, ha mostrado fortaleza, y aunque ahora mismo están en zonas está haciendo ligeras correcciones, yo creo que ese entorno entre los 63 y los 60 euros puede ser un buen entorno de compra. Luego, en el caso de Vinci, habíamos comentado también si hay oportunidad o no. La situación es bastante parecida, seguimos una secuencia alcista con máximos y mínimos crecientes. Ahora mismo el título se está aproximando al entorno de los 105, incluso ha llegado a cotizar hoy en torno de los 103, y tiene una zona de soporte que nos coincide con la directriz alcista y con la media de 200 sesiones en el entorno de los 99-100 euros. Por tanto, esa zona también podría ser interesante para tomar posiciones alcistas, ¿no?, porque en principio la tendencia sigue siendo muy, muy sana. Ahora bien, si pierde los 99,50, pues ahí ya nos meteríamos en un problema y podría haber correcciones hasta los 81,10. Pero bueno, que vigile de cerca o más en el intradía ese entorno, porque si ahí se produce algún patrón de giro al alza, podría ser un buen punto de partida para Vinci. Y luego, por último, habíamos comentado Airbus. Sí. Vamos a ir a Airbus. En el caso de Airbus, pues bueno, algo también muy parecido, tendencia alcista prácticamente perfecta desde que marcó los mínimos en 48, ha llegado a cotizar a 174, llevamos yo creo que desde los mínimos de 2020 se está comportando a la perfección la compañía, tendencia alcista muy muy sana, y las referencias que yo creo que deberíamos tener en cuenta ahora sería la zona, el último soporte que hizo en los 143,77, vigilar también un poquito más abajo los 138, porque esa zona es un máximo anterior a pandemia, y por tanto ahora se podría convertir en una buena zona de soporte. Y si lo analizamos desde el punto de vista del último impulso alcista que hizo, estamos ya en torno del 50%, acercándonos al 61,8 del retroceso de Fibonacci, ¿no? Por tanto, 148, 141 podría ser un buen entorno para tomar posiciones alcistas de nuevo en Airbus, ¿no?, después de estas pequeñas correcciones que ha realizado. Su comportamiento en los últimos meses y los últimos 2 años está siendo impecable, y por tanto yo creo que es una muy buena opción para medio o largo plazo. Muy bien. Oye, para terminar, muy rapidito, Bitcoin. Pues sí, vámonos Bitcoin. A Bitcoin. Vamos, a ver qué te dice el gráfico de Bitcoin. Vamos rápido.
Vamos a Bitcoin directamente, pues bueno, sigue lateralizado, ¿no? Teníamos esos máximos importantísimos, pues esas zonas de resistencia en los 71.250, marca un buen soporte en zona de 67.156 y de momento pues sigue lateralizado ahí en ese entorno, ¿no? Yo creo que para ver subidas en Bitcoin o para ver ya una ruptura importante deberíamos superar ese entorno de los 71.250 y que dé continuación, ¿no?, a este último movimiento alcista que se está produciendo. Por tanto, ahora mismo lateralización, vigilar los 67.150 y si rompe 71.250, pues obviamente habría una nueva oportunidad de entrada en largo. Muy bien, pues Samuel Plaza, un auténtico placer charlar contigo. Gracias por los gráficos, gracias por la formación y a por el lunes, hoy con paraguas. Un abrazo. Muchas gracias. Adiós, hasta la próxima. Chao, un abrazo.